¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Pensábamos que íbamos a estar acompañados de la lluvia, pero parece que no. Así que estamos fresquitos y estamos bien, ¿eh? Les doy la bienvenida a todos a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Mi nombre es Patricia Langer y soy de la Cátedra de Matemáticas número 3. Me acompañan parte del equipo docente de la cátedra, el profesor Javier Bergamini y la arquitecta Victoria Ami, una parte de ellos, que luego también nos vamos a presentar cuando finalice la charla. Bueno, muy bien. Yo les voy a hablar de medida y de escala, tal vez algún poquito de proporción, ¿por qué no? Eh, yo los invito que pasen y que tomen asiento, pero vamos a imaginarnos que no estamos acá en el aula 5, sino que estamos en una ciudad de Alemania muy cerquita, muy cerquita de la frontera con Suiza y con Francia, ¿eh? Se llama Weil am Rhein. Bueno. Weil am Rhein es una ciudad, decía, muy cerquita de Suiza y de Francia, pero está en Alemania. ¿Cuál es la particularidad de esta ciudad? Esta ciudad tiene un clima bastante benigno, muy cerquita del río Rin, y bueno, eso favorece la producción, el cultivo y la producción de vinos luego. O sea que surgió como un poblado, como una ciudad vitivinícola, porque la producción de vinos es realmente importante. Pero ¿qué ocurrió en el año 1988? Una empresa, Vitra, se instaló en la ciudad y vamos a decir, su producción mobiliaria, de muebles, de amoblamientos, tenía un objeto que era su leitmotiv, o era a lo cual ellos dedicaban más tiempo y que precisamente eran las sillas. Ellos, su exclusividad en la producción eran las sillas. La cuestión era eh, pensar, idear un plan de modo tal que la gente que pasara por ese pueblo, por esa ciudad, se diera cuenta que allí Vitra producía sillas. Más allá que ya se estaba proyectando, Franguerí estaba proyectando este museo de diseño en la ciudad, pero necesitaban mostrar lo que tenían, lo que estaban produciendo, que eran sillas. Más aún, 20 sillas que eran sus modelos exclusivos. Entonces, ¿en qué pensaron? En fabricar sillas gigantes, maxi sillas, super sillas. Y entonces colocaron esas sillas, que algunas tienen hasta 8 veces su tamaño natural, las ubicaron en lugares estratégicos, en la rotonda, en el encuentro de dos calles, en una plaza, en el frente de un comercio que de alguna manera auspiciaba también a esa silla, en fin. Entonces, ¿quién reconocía a este pueblo? ¿O por qué lo reconocían a este pueblo? Porque comenzaron a llamarle la ciudad de las sillas. Ah, ¿vas a la ciudad de las sillas? Sí, voy para esta ciudad, la ciudad de las sillas. Bien, tengan en cuenta lo que les comenté antes de esta ciudad en Alemania, pero yo ahora les propongo que no dejemos de hacernos preguntas. Vamos a hacernos preguntas, vamos a intentar responderlas, porque vamos a presentar conceptos que a ustedes les van a servir para resolver la actividad de hoy en el taller. Las medidas, ¿para qué? En la arquitectura, las ideas, los pensamientos, los proyectos, ¿tienen medidas? Alguien puede pensar, no, ¿cómo las ideas van a tener medidas? Los proyectos van a tener medidas. Bueno, sin embargo, ocurrió algo en una clase en una escuela de arquitectura en donde el maestro era Mies van der Rohe. Un estudiante americano le refutó a Mies van der Rohe la casa Farnsworth.
Se la refutó en cuanto a las proporciones. Y el maestro le dijo, ¿vos sabés cuáles son las medidas de la casa? Los estudiantes conocían muy bien la casa Farnsworth. En lo que no habían reparado mucho era en sus medidas y en sus proporciones. Y el maestro le dijo, el óculo del Panteón de Roma tiene una esfera interior cuyo diámetro es 43,5 metros. Y el óculo por el que entra el Sol en el Panteón de Roma mide 9,5 metros de diámetro. Mi casa, la casa Farnsworth, entra perfectamente en ese óculo porque uno de sus lados mide 9 metros. ¿Sí? Entonces, qué importante las medidas. Y entonces, ¿medimos para qué? Medimos para comparar, porque en algún momento vamos a tener que tomar decisiones. Y entonces, si sabemos medir, si sabemos qué es medir, ¿qué es medir? Medir es ver cuánto un elemento patrón entra en un objeto, cuántas veces esa medida del elemento patrón entra en un objeto. Eso es medir. Y entonces, midiendo, vamos a saber controlar lo que estamos haciendo, vamos a saber dirigir, vamos a saber mejorar lo que se está haciendo. Allí vemos cómo nuestros estudiantes realizan las prácticas en el patio de la facultad, en este caso es una práctica de replanteo, y cómo toman medidas permanentemente. Pero, ¿es importante la medida? ¿O es importante también, además, para la magnitud, la cantidad y la unidad? A más de uno de ustedes les habrá pasado una situación similar a esta. Un amigo o una amiga que viene a su casa a estudiar y les envía un mensaje similar a este y les dice, voy, estoy en camino, llego en 5. Y ustedes que están del otro lado, ¿no se preguntan, ¿en 5 qué? ¿En 5 minutos? ¿O estoy a 5 cuadras? ¿O el GPS me está diciendo que estoy a tantos metros? Qué importante la unidad también, ¿no? Para la medida. Y el tema de la escala, ¿qué es la escala? ¿Para qué la escala? Observen esa imagen. Es una mesa, una silla, parte de otra. ¿Ven algo anormal en esa imagen? ¿Hay algo que les llama la atención en esa imagen de la mesa y las sillas? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en esa imagen? Se completó, pero ¿qué aparece también? La relación de la mesa, la silla, otra silla, con una mano. Y entonces ahora nos damos cuenta que esa mesa, esas sillas, bien podrían ser pequeños objetos pertenecientes a una maqueta o a una casa de muñecas. Pero nos damos cuenta de que si bien en la primera imagen la mesa y las sillas estaban proporcionadas, están fuera de escala en relación a la mano que está sosteniendo una silla. Proporcionadas, pero fuera de escala. Vamos a ver otro ejemplo. Una niña que en un primer plano está jugando y en el fondo unas casas, una vivienda, otra casa, ¿sí? ¿Notan algo distinto, algo raro en esa imagen? ¿Algo perciben? No, ¿no? Bien. Y ahora nos acercamos a la casa que está en el plano de atrás de esa primera imagen. ¿Algo raro? No. ¿Y ahora qué pasa? Estamos con una casa de muñecas, ¿sí? Esa es una casa de muñecas. Esa casa puede estar en proporción a la escala de los niños que están jugando, pero nadie de ustedes, seguramente ninguno de ustedes, iría a vivir o elegiría como hábitat una casa de muñecas. Entonces, una cosa es la proporción
y otra cosa es la escala. Observen, un ladrillo, ¿sí? Un ladrillo sencillo, un ladrillo no portante, de lo que nosotros comúnmente llamamos 8 por 18 por 13, ¿sí? Bien, 6 agujeros, perfecto. ¿Notan algo raro en esa imagen? No, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Esa es mi mano, que está sosteniendo este ladrillo que yo tengo ahora acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Este es un ladrillo. Este ladrillo tiene las proporciones de un ladrillo real, pero sin embargo no está en la escala de ladrillo que utilizaríamos para construir una casa. Tal vez sí una casita de muñecas, pero no una casa. Para construir una casa, a ver si puedo levantarlo, usaríamos este ladrillo. Es el mismo, guarda las mismas proporciones, pero está en otra escala, ¿verdad? ¿Sí? Este es un 8 por 18 por 13. Bien. Entonces la escala no va a ser otra cosa que la relación entre la medida del dibujo, lo que vemos, con la realidad. Siempre va a haber una relación de la cosa, del objeto, con otro, o en relación a. Por eso estamos viendo que ahora esa imagen de la silla en la ciudad de las sillas podían alcanzar hasta 8 veces su medida real, pero nadie se iba a sentar en esa silla, salvo que fuera escala 1 en 1. Bueno, y ahora yo les pregunto, ¿cuántas matemáticas coexisten en una casa? Y seguramente, como a más de uno de ustedes no les gusta las matemáticas, van a decir, ninguna, por Dios, no quiero que las matemáticas entren a mi casa. Sin embargo, fíjense esta imagen. En esta imagen coexisten muchas escalas. Una escala para subir, una escalera, una escala para habitar, una escala de escalón para sentarse. Coexisten diversas escalas. También coexisten diversas escalas acá. El objeto es el mismo. Sin embargo, las escalas están en relación con el uso que le voy a dar a ese objeto. Entonces, la proporción en arquitectura es matemática hecha arte. La geometría, los módulos y las matemáticas serán las aliadas que van a usar a la hora de componer y expresarse en sus ideas en arquitectura. Bueno, pero hablemos ahora de la escala humana en arquitectura. ¿Para qué? ¿Por qué la escala humana? Cuando hablamos de escala humana decimos que lo que tenemos con sus dimensiones, con sus proporciones, tiene que estar en armonía con el tamaño del cuerpo humano. Esa es la escala humana. Esa es la escala con la que van a trabajar ustedes a partir de hoy, la escala humana. Estas figuras, estos hombrecitos que ustedes están viendo, es una colección de figuras humanas que han sido caracterizadas y han formado parte de los proyectos de arquitectos destacados sobre los cuales ustedes van a saber mucho más en esta facultad de sus vidas y de sus proyectos. Yo creo que también de alguna manera nos están mostrando parte de estos dibujos nos están mostrando partes de sus ideas y de cómo eran las mentes de estos arquitectos de alguna manera, ¿no? Bueno, yo los voy a despedir ahora con un escrito del arquitecto Le Corbusier que habla precisamente de la escala humana. Y dice, la medida natural del hombre debe servir de base a todas las escalas, que se hallarán en relación con la vida del ser y con sus diversas funciones. Escalas de las medidas aplicables a las superficies o a las distancias. Escala de las distancias consideradas en su relación con la marcha natural del hombre. Escalas de los horarios,
que deben determinarse teniendo en cuenta la diaria carrera del Sol. Muchas gracias a todos y gracias por estar acá. Gracias. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien por allá atrás? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, yo soy Andrea, pertenezco a la otra. Bien, ahí, bien. Yo soy Andrea Carnicero de la OTA Cátedra y vamos a continuar con este tema y vamos a continuar también con la ficha que tienen para la primera semana, ¿sí? Donde es clave la figura humana y las personas, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Que este señor está cómodo? No, no, claramente es un espacio que lo oprime, es un espacio que la relación del espacio arquitectónico con la medida de esta persona no van de la mano. Claramente, este es un error en cuanto a proyectar para esta figura humana, esta, que es nuestra función, ¿no? Nosotros diseñamos y construimos para las personas, para que las personas se sientan cómodas y puedan desempeñar la función que sea en ese edificio. ¿Y este buen hombre está más cómodo que el anterior? Y más o menos, sí. Un poco, por lo menos, no es tan claustrofóbico, pero subir esa silla es claramente una proeza, ¿sí? Entonces, ni por muy chica ni por muy grande, cualquiera de estos espacios, que obviamente esta es una serie de artística, funciona correctamente. Desde tiempos remotos que estamos viendo las actividades en función de las medidas de las personas, ¿sí? Desde las actividades simples como trabajar, estudiar, cocinar, hasta actividades mucho más complejas que requieren los nuevos programas. Pero nosotros hoy vamos a enfocarnos en Le Corbusier, que es uno de los arquitectos que tienen esta ficha. Bueno, ya habrán hablado de él, pero una particularidad que tiene es que sabe muchísimo, muchísimo de matemáticas. Y la geometría a él le sirve para poder llevar a cabo un montón de sus ideas. Hoy vamos a hablar solo de una, ¿sí? Que es la relación de medidas. ¿Mm? Él crea absolutamente desde la figura humana como principal eje de la arquitectura, un sistema de medidas en base a una proporción, ¿sí? O sea, una relación entre las medidas y el hombre que a él le parece perfecta, a él, los griegos, los romanos, un montón, que es la proporción de oro. ¿Mm? Entonces, simplemente con el hombre, con un orden de las medidas a partir de la proporción, va a crear este sistema. Ustedes van a trabajar con esta imagen, o trabajaron, o acá está medio spoiler en los pizarrones, ¿sí? Son 8 medidas. ¿Ustedes creen que Le Corbusier fue sentándose, apoyándose en la mesa, tocando la losa e ir midiendo? No, eso no era lo que él tenía en mente. Él tenía algo como muy claro. Por ejemplo, si nosotros decimos 6, 7, 8, ¿cuál sigue? 9, después 10. O sea, hay ciertas series o ciertos sistemas que nosotros podemos saber cómo van a seguir para adelante, cómo van a seguir para atrás. Eso era lo que quería Le Corbusier, ¿sí? Un sistema que no fueran números 5, 8, 22, 57, sino que tenga una relación cada una de las medidas que él necesitaba o que él consideraba que eran las mínimas para poder construir y proyectar. ¿Está bien? Solo 8. Para esto, él tuvo que tomar ciertas decisiones. Las historias son larguísimas, pero vamos a darlo por válido, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, esto, ¿sí? El hombre de pies a cabeza, para Le Corbusier, lo tomaba como 1,83 m, ¿sí? Promedio. Era un número para el cual
poder avanzar. Entonces tenía por un lado la medida del hombre, ahora faltaba la proporción áurea, o sea, relacionarlo con el número de oro. Lo que él hace es que cada uno de las series, así como nosotros sumábamos 1, él iba a dividirlo por el número de oro. El número de oro es un número medio complicado, pero Le Corbusier lo redondeaba en 1,61, así. Entonces, si dividía la altura, esa que había estipulado de esa persona promedio, por el número de oro, le daba la altura del ombligo, que era también la altura donde se acodaba en las mesadas. Si seguía dividiendo por el número de oro, iba teniendo las otras medidas, la del apoyabrazo, la de sentarse para trabajar, la de sentarse más relajado. Entonces, generaba con muy pocas medidas muchísimas de las actividades que día a día hacían las personas en su habitar común y corriente. Entonces era simple, tenía una relación entre los números y a su vez estaba con sus dos teorías claves, el hombre y la proporción de oro. ¿Sí? Perdón. El modulor lo hace 80, 70 años, hace un montón. Nosotros lo tenemos que mirar a eso con esa perspectiva, ¿no? Es una teoría generada hace muchísimos años atrás. Porque ahora, claro que está en revisión, está observado. ¿Por qué 1,83 m? ¿Por qué algo que todos no medimos lo mismo? Nosotros no podemos construir para, por ejemplo, este aula con las medidas de cada uno. Tenemos que tomar un promedio y seguir adelante, ¿no? Tenemos que mirarlo con un aspecto histórico al modulor, ¿no? Historias hay un montón sobre por qué mide 1,83 m el hombre de Le Corbusier. Fíjense que esto le servía para construir en Francia, para construir en India, para construir en América y también para construir en La Plata. Era más o menos andaba bien, ¿no? Si bien se suponía que era el estándar de belleza, ¿no? Como era este actor que medía 1,83 m, más o menos los demás estaban cerca. Obviamente, siempre tenemos personas mucho más altas y personas mucho más bajas, pero necesitábamos una media. Yo, por ejemplo, no mido claramente 1,83 m, mido 1,65 m. Entonces, si yo hago este criterio, yo no me voy a sentar e ir mirando a ver cuánto mide la silla que yo necesito y demás. Voy a utilizar esta lógica de la relación numérica que hizo Le Corbusier. Entonces, tomo mi altura, que puede estar en centímetros o en metros, depende. Ustedes van a ver distintas imágenes de Le Corbusier y están o en centímetros o en metros, y empiezo a dividirlo por el número de oro. Y así voy a obtener estas primeras medidas. Claves. Todas divididas por el número de oro. Fíjense que en las medidas que son pequeñas, como en las de sentarse, no hay tanta diferencia. Mis medidas son las verdes y las rojas y azules son las de Le Corbusier. No hay tanta diferencia. O sea que bien podemos coexistir distintas personas con distintos tamaños, ¿sí? Obviamente, a medida que el número, la medida va a ser más grande, cada vez se nota más la diferencia. Claramente, yo no toco ningún cielo raso, ninguna losa de Le Corbusier, ¿sí? Estas pocas medidas, estas 8 medidas, pero básicamente este sistema que él creó, lejos de impedirle creatividad, le genera un orden. Con eso genera grillas, ¿sí? Y millones de grillas, y fíjense al lado izquierdo que hay muy pocas figuras, ¿sí? Un par de rectángulos y un cuadrado, ¿sí? Con eso genera un montón de posibilidades proyectuales que las usa. Para grandes edificios, este es un conjunto de viviendas que mide como 1,5 cuadras de largo, o sea, gigante. Tiene un montón de teoría de Le Corbusier, entre ellas la que vemos ahora, que es el modulor, ¿sí? A medida que ustedes vayan viendo la carrera, van a ir poniéndole capas
a estos temas y cada vez más complejidad y a su vez cada vez más cercano a la hora de proyectar ustedes. Esto es simplemente una aproximación, después lo van a ver o en matemática en uno, en teoría, en historia, pero esto es simplemente para ver la geometría, en este caso en relación con la medida del hombre que propone Le Corbusier. Entonces, esta mega construcción, utilizada con las medidas del modulor, pero también este detalle de luces. Fíjense que es muy parecido a cualquiera de las figuras geométricas que estábamos viendo en las grillas. Obviamente con una aplicación de color y tal, pero con muy poco va manejando los distintos proyectos. Entonces, cuando ustedes algún día vayan a la Casa Curuchet, que es la casa que construyó Le Corbusier acá muy cerquita, entre todas las cosas les proponemos que intenten tocar la losa, que se apoyen en las barandas o en los muebles que él también diseñó de acuerdo a este sistema de medidas. ¿Y a qué vamos con esto? ¿Y por qué en el curso de ingreso? Porque bueno, estamos en la facultad y nosotros tenemos que empezar a mirar de una forma distinta. Ya a partir del lunes, la mirada de ustedes cada vez va siendo más arquitectónica. Entonces, de esa matemática compleja del secundario, no. Ahora tenemos una geometría que nos ayuda a proyectar, una física que nos ayuda a construir. ¿Sí? Entonces, lo que va nuestra materia es esto, es poder ir dando a esa mirada arquitectónica mayores herramientas. Así que en ese camino estamos nosotros para acompañarlos. Muchas gracias.